Primera parte. Cuestiones previas. Yahvé mira desde el cielo a los hijos de los hombres para ver si hay quien sea sensato y busque a Dios. Libro de los Salmos 14, 2. Número 1. Eso que llamamos Dios. Yo soy el que soy. Libro del Éxodo 3, 14. Antes de entrar a discutir y demostrar que la evidencia científica lleva irremediablemente a creer en un Dios creador, conviene ponerse de acuerdo en eso que llamamos Dios. Veremos que muchos de los escritores ateos pecan de falta de rigor en la definición de lo que rechazan, variando su definición y descripción de Dios a medida que los argumentos teístas van haciendo su posición indefendible. En otras ocasiones los ateos atacan a un Dios que ninguno de los creyentes reconoceríamos como tal y cuya existencia nos unimos en negar con facilidad. Dios no es un Zeus olímpico, un anciano señor con barba blanca que mira al hombre con enfado y encadena a todo Prometeo que pretende la felicidad del ser humano. En la mente de varios autores ateos modernos, Dios se parece a una caricatura de un tirano oriental que trata con arbitrariedad a sus súbditos humanos. Y es que, aunque algunos se empeñen, los tiranos orientales siguen teniendo mala prensa. Christopher Hitchens, un conocido y generalmente colérico periodista ateo, escribió en Dios no es bueno, uno de los más populares libros de apologética atea, una larga diatriba contra esas imágenes de Dios inexistentes en la realidad, presente o pasada de ninguna religión, quizá con la excepción de las religiones precristianas en América y en Asia. Esta caracterización de Dios y la religión ha hecho que el señor Hitchens sea tachado de deshonesto por otros autores ateos. El libro de Hitchens es una vergüenza intelectual. Ser una vergüenza intelectual es ser deshonesto, es decir, menos de lo que sabes, de lo que deberías saber, y conformar lo que presentas de una forma que tergiversa la realidad de los hechos. Y también criticado desde el lado agnóstico. Cuando le preguntaron de qué se asombraba, Christopher Hitchens respondió que su definición de persona educada es la que tiene alguna idea de cuán ignorante es. Esto parece como si Hitchens estuviera asombrado de su propia ignorancia, en cuyo caso seguramente ha encontrado un objeto merecedor de su veneración. Es importante establecer el Dios en que los teístas creemos, porque en esta época que nos ha tocado vivir, muchas personas alcanzan el conocimiento o la sombra de él por los sentimientos. Se adhieren a una u otra creencia o ideología, no por lo que de realidad hay en ella, sino por lo que ellos presienten o por las imágenes que consciente o inconscientemente se han creado ellos, o han creado otros en sus mentes, generalmente demasiado maleables. Las discusiones con muchos ateos podrían terminar con un sencillo «yo tampoco creo en eso», pero es que eso no es Dios. Tomemos la declaración del ateo Curtis White. Como ejemplo, soy ateo.
Si ser ateo significa no creer en un Dios consejero delegado que se sienta fuera de su creación, proclamando edictos, castigando desafortunados pecadores, buscando venganza contra sus enemigos y escogiendo lados durante tiempos de guerra. ¿Qué podemos decir? Que estamos de acuerdo en no creer en absoluto en un Dios traidor, tirano y vengativo. Tampoco creo en Amon-Ra, ni en la Pachamama, ni en Quetzalcóatl. De hecho, estoy de acuerdo con los antiguos hebreos y cristianos que veían en tales diosesillos representaciones del mal que, como Dios, también existe. Habría que hacer notar al señor White y a otros que consideran a Dios con estos atributos que, desde que el hombre anda sobre la tierra, tiene tendencia a aplicar a Dios sus propios rasgos y las propias flaquezas. Júpiter era un obseso sexual. Juno, una celosa irredenta, y Vulcano tan feo que su madre lo echó de casa. Personalmente he de confesar que esas descripciones evocan a algunas personas que me son conocidas. Esto es exactamente lo que le ocurre a Richard Dawkins, otro popular autor del nuevo ateísmo. Extraño nombre para una corriente cuyos autores han fallecido o son seniles ancianos. En el más conocido de sus repetitivos libros, El espejismo de Dios, el señor Dawkins no hace sino atacar una imagen de Dios que no es otra cosa que una versión más inteligente que el propio señor Dawkins, algo que él considera imposible. El señor Dawkins presenta a Dios como un ser humano, pero amplificado al infinito. Este autor es un evolucionista furibundo y por tanto considera que sí existe una inteligencia sobrehumana. Dios debe ser causada por un proceso evolutivo. Y si existe otra superinteligencia que haya causado esta, también debería ser explicada por otro proceso evolutivo. Y así, al infinito. Dado que él considera que sus muchas capacidades son resultado de la evolución, estima que todos los posibles seres inteligentes deben ser resultado de procesos evolutivos, incluido Dios. Al fin y al cabo, rebajar a Dios a algo parecido al señor Dawkins le convierte a él en algo parecido a Dios. Reconozcamos que con esas premisas, no creer en Dios es un insólito y quizá inadvertido rasgo de humildad del señor Dawkins. Mejor que la nuestra, la crítica a esa reduccionista representación de Dios viene de Thomas Nagel, filósofo ateo pero antimaterialista, lo que es una interesante combinación. Pero Dios, sea lo que fuere, no es un complejo habitante del mundo natural como Dawkins lo define. Explicar su existencia como una concatenación aleatoria de átomos por medio de la evolución no es una posibilidad para la que haya que buscar alternativa, porque eso no es lo que nadie entiende por Dios. La hipótesis sobre Dios, tal y como es formulada por los teístas, solo tiene sentido si ofrece una explicación
distinta a las explicaciones propias de la ciencia física. El propósito o intención de una mente sin cuerpo, pero capaz de crear y dar forma a todo el mundo físico. La hipótesis se apoya en postular que no toda explicación es física y que hay una explicación mental, premeditada o intencional que es más fundamental que las leyes básicas de la física, a las que también explica. Después de considerar varias versiones de lo que no es Dios, conviene explicar lo que sí es y lo que queremos decir con el Dios del que vamos a hablar en este libro y para cuya existencia la ciencia moderna provee de numerosas evidencias. Como veremos en la segunda parte, en el capítulo "Y hubo un principio", la física y la cosmología han demostrado que el universo no es eterno y que antes de existir no existió. Parece una obviedad, pero a algunos les sigue costando llegar a esa conclusión. Nos tememos que más por lo que implica que por un prurito de pertenecer a un universo eterno. Pero, puesto que el universo es todo lo que existe, si en algún momento no existió todo lo que existe, no hay causa o explicación dentro del universo para justificar la existencia del universo, salvo que haya habido algo, alguien fuera del universo que haya sido el responsable de la creación del universo. Ese algo, alguien no puede ser como el universo en el sentido de haber pasado de la no existencia a la existencia, sino tendríamos el mismo problema, es decir, que necesitaríamos un algo, alguien como causa del algo, alguien y distinto a él. Es decir, que ese algo, alguien siempre ha existido, es eterno. Es decir, que ese algo, alguien es la causa del universo, pero como él mismo es eterno, ese algo, alguien no tiene causa. Ese algo, alguien es, como usted habrá adivinado, el Dios de quien hablaremos en este libro y de quien la ciencia aporta numerosísimas evidencias. Así, mirado, resulta muy precisa y seductora la presentación que Dios hace de sí mismo a Moisés en la Torá. Yo soy el que soy. Por ello, preguntar ¿quién creó a Dios?, como hacen el señor Dawkins y otros neoateos, tiene tanto sentido como preguntar ¿quién es el hermano mayor de un hijo único? Esperar que si existe Dios haya sido creado es tanto como esperar ver por el retrovisor el automóvil que va delante de nosotros. Preguntar por la causa de lo que por definición no tiene causa se parece mucho a una declaración pública de incapacidad intelectiva. Pero volvamos al universo por un momento. El hecho de que no existiera demuestra que el universo no es necesario, que podría no haber existido nunca, o bien no existir en este momento o en el futuro. De hecho, la ciencia física predice que habrá un momento en que este universo no existirá. Lo veremos en el capítulo "Esto se acaba",
Y puesto que el universo no es necesario, una pregunta apropiada es ¿por qué hay algo en lugar de nada? Es, si quieren, la pregunta ¿por qué existe el universo? Y esta pregunta realmente demanda tanto la causa, cuál fue el origen, como la razón, cuál el motivo. La primera apunta a aquel algo o alguien que desde fuera del universo lo causa sin tener él mismo causa. Si el universo no es necesario, ha pasado de no existir a existir y pasará a no existir de nuevo en el futuro. Ese algo o alguien, sí lo es, siempre existió, siempre existirá. La segunda cuestión demanda la finalidad o la razón por la que aquel algo, alguien, causó el universo. Proponemos que la ciencia tiene mucho que decir en lo que se refiere a la primera cuestión, causalidad, y poco en lo referente a la segunda, finalidad. Y ello porque la ciencia trata del universo y, por tanto, de sus causas, pero sobre las razones para ello o su finalidad podemos y debemos especular, pero no experimentar. Esta distinción habría ahorrado muchos equívocos, por ejemplo, en la teoría del diseño inteligente, que discutiremos en la cuarta parte, referida a la química y la biología. Y también establece que las pretensiones de simplemente ignorar el problema de la causación del universo, como muchos autores ateos hacen, es acientífico. Por ejemplo, el filósofo activista ateo Bertrand Russell afirmaba que debo decir que el universo está ahí y eso es todo. O bien que es ilegítimo incluso preguntar la cuestión de la causa del mundo. No resulta muy edificante ver a un filósofo ignorar alguna cuestión simplemente porque le incomoda y porque la respuesta le obligaría a revisar mucho de lo que tiene por cierto, pero lamentablemente ocurre con inusitada frecuencia. Tenemos, por tanto, que aquel algo, alguien, Dios, es responsable de la creación del universo y que, a diferencia de éste, es eterno y es necesario. Por otro lado, que este Dios del que hablamos suministre demostraciones de su existencia es consistente con su definición y sus atributos. El Dios del que hablamos proporcionará suficiente luz para los que quieran ver y permitirá suficiente oscuridad para los que no quieran ver. Parafraseando a Pascal. Este no es un libro de teología, por lo que no vamos a discutir las características o los atributos del Creador Dios, y tampoco pretendemos, como ya hemos dicho, que la ciencia dicte cuál es la religión verdadera. El algo, alguien, Dios, del que hablamos y cuya existencia la ciencia impone, es un ser puramente espiritual que lo sabe todo, lo puede todo, ama a todos, comprende inmediatamente y en su totalidad todas las posibles ramificaciones de cualquier acción, de todos los tiempos y para toda la eternidad, y para cada decisión tiene en cuenta todas esas ramificaciones, incluido el bien espiritual y material que se derivará no solo para una persona, para usted o para mí, sino para todos y para todo lo presente
y lo futuro que pudiera verse afectado, Él es el que es.